Vamos a estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El camino al cielo. Y aprendamos a través de la Biblia que seguir la palabra de Dios y acudir a Dios Padre y Dios Madre en obediencia a la palabra de Dios es el camino al cielo. A finales de 2019, una peste sin precedentes llegó a todos los pueblos del mundo. Una nueva enfermedad inédita, llamada COVID-19, comenzó a sumir en la desesperación a todos los habitantes de la Tierra. Algunas personas pensaron que desaparecería después de 2 o 3 semanas. Sin embargo, se extendió a todo el mundo. Y actualmente, más de 200 países están afectados por el COVID-19. Cuando se producen acontecimientos sin precedentes como este, la gente se sume en el caos. Nos enfrentamos a una época en la que la economía del mundo se ha paralizado repentinamente y la mayoría de las industrias, ya sean de la cultura o del arte, han cesado todas sus operaciones. Debido a este cierre global, muchas personas entraron en pánico, sintiendo la angustia de que su futuro puede no estar garantizado. Mucha gente pensó, desaparecerá al cabo de unas 2 semanas, o se acabará en primavera o en verano. Sin embargo, ahora ya ha pasado un año. La mitad del año 2021 ya ha pasado rápidamente. Todo ha ido tan rápido que apenas recordamos lo que hemos hecho en los últimos 6 meses. Todos los que conozco sienten lo mismo y dicen, no sé cómo el tiempo ha volado tan rápido, sin haber hecho nada. Pasó un año y luego 6 meses. La razón por la que dicen esto es porque están perplejos ante toda la situación. Significa que no saben en qué dirección deben orientar sus vidas. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente toda la humanidad. Tenemos que analizar esta situación desde el punto de vista espiritual. Es fácil encontrar la dirección correcta si hay un punto de referencia, como un edificio, o una montaña, o una zona conocida. Sin embargo, imaginen que cada uno de ustedes va en un barco en alta mar, donde no hay nada. ¿Y si no saben qué camino deben tomar para llegar al lugar donde está su casa? ¿O qué pasa si no tienen ni idea de qué dirección tomar para llegar a su destino? ¿Cómo se sentirían? Si se imaginan que están así, en alta mar, se sentirán extremadamente angustiados. Imaginemos otra situación. Imagínense estar en medio de una selva, en la que las raíces y todo tipo de árboles se enredan entre sí y todas las direcciones parecen iguales. ¿Y si no tienen ni idea de qué dirección tomar para llegar a un pueblo o volver a casa? ¿O qué pasa si sienten que están caminando en círculo, volviendo al mismo sitio una y otra vez? ¿Qué es lo que más van a necesitar? Pensemos una situación más. Imaginen que están caminando por el desierto donde no hay nada. Parece un desierto interminable por mucho que se camine. Caminan durante un día o durante 2 días, pero continúan caminando por el mismo desierto. Cuando sientan que vuelven una y otra vez al mismo sitio, como un objeto que da vueltas en un disco, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Qué pasa si llevan 1 hora, 2 horas o 10 horas navegando, pero lo único que ven es el mar abierto? ¿Y si se pierden en el océano infinito? Cuando sientan que no hay dirección que tomar, ¿qué es lo que más necesitan? Hermanos y hermanas, ¿qué hay que buscar en estas situaciones? Tienen que buscar a Dios, ¿no es cierto? Pensemos en esto desde el punto de vista físico. Si se pierden en alta mar, por mucho que naveguen,
o si se pierden en la selva que no termina por mucho que caminen, o si están perdidos en el desierto que nunca termina aunque sigan caminando. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿No sería mejor una herramienta como una brújula que les muestre la dirección? Si tienen una herramienta de este tipo, se sentirán aliviados a pesar de estar en esta situación. Actualmente, debido a la pandemia de coronavirus, las personas de todo el mundo han perdido el rumbo, el futuro o la alegría de vivir. Entonces, ¿qué puede desempeñar el papel de una brújula en esta situación? Al igual que una persona que se pierde en el mar infinito, lo que más necesita es una brújula. Lo que más necesitan las almas que están perdidas en este mundo, vagando, es la palabra de Dios, la brújula espiritual. Por eso el escritor del libro de Salmos dijo: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». El escritor del libro de Salmos dice que la palabra de Dios le guió por el camino correcto para llegar a su destino, cuando no podía ver el camino delante de él, no sabía a dónde ir y no podía distinguir qué dirección tomar. Veamos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué es para nosotros? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. El escritor del libro de Salmos nos enseña que cuando nos encontramos en una situación confusa, sin poder distinguir nada en la oscuridad, solo la palabra de Dios desempeña el papel de brújula espiritual que nos conduce al reino de los cielos. Dios también dijo: llegará el momento en que el mundo entero será probado con la misma prueba. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tras el inicio de la pandemia de coronavirus, la fe de todos quedó al descubierto. Las personas que tenían una pasión temporal o las que se limitaban a imitar a otros no superaron la prueba. Cuando la hora de la prueba llegó a todo el mundo, todos los que vivían en la tierra fueron probados. La gente comenzó a cometer necedades, a vagar por ahí, sin saber qué dirección tomar. Dios, sin duda, dijo que probaría a todos los que viven en el mundo entero con la misma prueba. Hermanos, hay que aprobar la selectividad para poder entrar en la universidad, ¿verdad? Hay que aprobar las oposiciones para ser funcionario, ¿no es así? Cuando Dios ponga a prueba al mundo entero, todos nosotros iremos al cielo si pasamos la prueba. El mundo entero será sometido a una prueba. Parece que la pandemia de coronavirus es el primer ensayo con el que se ha puesto a prueba a todo el mundo. Más de 200 países de todo el mundo se han visto afectados simultáneamente por esta pandemia. Por lo tanto, hoy estamos estudiando la palabra de Dios con el título El camino al cielo. Cuando delante de nosotros, detrás, a la izquierda o a la derecha, todo parece igual, y no sabemos a qué meta o dirección debemos dirigirnos, podremos encontrar la dirección correcta e ir a nuestro destino si tenemos una brújula. Del mismo modo, la palabra de Dios nos guiará siempre en la dirección correcta como nuestra brújula espiritual. Esa es la razón por la que Dios dijo, a través del escritor del libro de Salmos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». No significa que la palabra de Dios ilumina y se convierte en una lámpara para nosotros cuando no sabemos qué camino tomar. Por eso Dios dijo en la Biblia que nunca debemos tratar la palabra de Dios con desprecio y nunca añadirle o quitarle nada.
Leamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿No es esto una advertencia de que nunca debemos añadir o quitar nada de la Biblia? Es porque si añadimos o quitamos algo, la palabra de Dios se convertirá en una brújula inservible. Para que la palabra de Dios, que es la brújula espiritual, desempeñe su papel y su función correctamente, nunca debemos añadir nada a lo que está escrito en la Biblia, ni quitarle nada para poder entrar en el cielo con seguridad. Dios nos da esta enseñanza en Apocalipsis capítulo 22. Siempre que vagamos sin conocer las direcciones correctas que nos llevarán al cielo, debemos permanecer en la palabra de Dios siguiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado. Por esta razón, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, nos enseñó que si queremos ir al cielo, nunca debemos alejarnos de la palabra de Dios ni entrar por el camino equivocado de la fe. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es esta la voluntad de Dios contenida en todas sus palabras escritas en los 66 libros de la Biblia? Si hacemos la voluntad de Dios, no significa que obedecemos la voluntad de Dios sin añadir ni quitar nada para ir al eterno cielo. Entonces, ¿qué nos dan los 66 libros de la Biblia como coordenadas para poner los ojos en el reino de los cielos? Veamos la importante enseñanza al respecto en la Biblia. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sería muy frustrante si no pudiéramos saber qué camino tomar y siguiéramos dando vueltas, estando en un mar abierto interminable, a pesar de que navegáramos durante una semana o un mes. ¿Debo seguir por este camino? ¿Estoy yendo en la dirección correcta ahora? ¿Por qué siento que sigo en el mismo sitio? Así habrá tantos pensamientos que nos confundan y nos desanimen. Sin embargo, Dios dijo, cuando surja este tipo de situación, no debéis pensar demasiado, solo venir a mí. El Espíritu y la esposa dicen, ven a la dirección donde puedas vernos. Cuando tomamos esa dirección, podemos ir al cielo, donde queremos ir. Nuestro destino es el cielo. No nos distraigamos con otras cosas. Cuando nuestros corazones están distraídos y nos sentimos perdidos, necesitamos acudir al Espíritu y a la esposa, que dicen, ven a mí. La Biblia dice, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aunque queramos ir al eterno reino de los cielos, podemos sentirnos perdidos sin saber qué dirección tomar pensando, ¿puedo ir realmente al cielo si sigo actuando así? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No estoy en el mismo lugar dando vueltas? Sin embargo, el Espíritu y la esposa, que son nuestro Padre y nuestra Madre, dicen, no te quedes en ese camino, sino ven a mí. Veamos una de las razones por las que debemos acudir a Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Veamos Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy. ¿Qué es Jesús? El camino. ¿Y qué más es Jesús? La verdad. ¿Y qué más es Él? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para ir al eterno reino de los cielos donde Dios habita, debemos pasar por Jesucristo. Según lo que leemos en Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa nos guían diciendo: no hay otro camino, no mires otra dirección. No son más que espejismos. Fija tus ojos en mí y ven a mí. Yo soy el camino que necesitas. De esta manera Dios está guiándonos. Mientras caminamos por el camino de la fe, si nos sentimos frustrados, como si estuviéramos flotando en el océano sin límites, o sentimos que estamos vagando como si estuviéramos perdidos en la selva, que parece no tener fin por mucho que caminemos, o nos sentimos perdidos, como si estuviéramos caminando en el desierto sin fin, no debemos centrarnos en otras cosas. Creo que pueden tener estos momentos en su vida de la fe. Sin embargo, cuando sean probados con la prueba que viene sobre toda la gente del mundo, por favor, miren a Padre y a Madre. Si conocieras quién soy yo, tú me preguntarías. Si conocieras quién soy yo, tú vendrías a mí y me pedirías. La gente puede pensar que si Jesús, que vino hace 2000 años, viene de nuevo a esta tierra, la controversia y división religiosa se resolverá completamente de una vez. Sin embargo, Jesús, que vino hace 2000 años, ya ha venido a esta tierra, pero la situación sigue siendo igual. Nada ha cambiado. Los llamados cristianos calumnian a Jesús, que ha venido por segunda vez, difundiendo rumores maliciosos en Internet, y rechazan a la verdadera Iglesia a través de la opinión pública. No ha cambiado ni una sola cosa. Sin embargo, si miramos a Padre y Madre, con fe como la de los apóstoles Pedro, Juan y Pablo, que creían absolutamente que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo, podemos encontrar el camino correcto para volver al cielo. Los 66 libros de la Biblia nos enseñan las direcciones correctas que nos llevan al cielo. ¿Cómo encontró el apóstol Pedro el camino cuando estaba en alta mar? ¿Cómo encontró el camino el apóstol Juan cuando estaba en el mar abierto? ¿Cómo encontró el camino el apóstol Pablo cuando se perdió en la selva? Todos encontraron el camino correcto, de la misma manera. Todos obedecieron la palabra de Dios: ven a mí. En cuanto a nosotros, que vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos escuchar las voces del Espíritu y de la esposa y seguirlos por donde quiera que nos lleven, obedeciendo sus enseñanzas. Solo así podremos salir pronto de esta situación, sin sentirnos frustrados ni angustiados en este océano sin límites. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 está escrito: venid a la iglesia donde están el Espíritu y la esposa. Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, ¿dónde está el Cordero? La Biblia dice que el lugar donde el Espíritu Santo mora es Sión. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que vengan a Sión a toda prisa y encuentren al Padre, la Madre. Veamos Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? En Apocalipsis capítulo 14 podemos ver que hay gente de pie con el Cordero en el monte de Sión. ¿Qué tipo de características tienen?
Tienen una fe que les permite seguir al Cordero por donde quiera que Él los guíe. Esta gente nunca se perderá. Como estas personas siempre tienen la mirada fija en Padre y Madre y siguen su camino, nunca pueden perder el rumbo. Sin embargo, todos los demás están perdidos, tambaleándose. Se preguntan, ¿es este el camino correcto? ¿O ese es el camino correcto? Miran en las 4 direcciones, vagando de mar a mar, en busca del camino correcto, pero todos fracasan al final. Debemos reconocer correctamente las voces del Espíritu y de la Esposa cuando nos llaman diciendo, ven. Debemos tener siempre los ojos fijos en nuestro Padre Celestial y en nuestra Madre Celestial, aunque nos enfrentemos a tantas distracciones que hagan que nuestras almas vaguen. De esta manera debemos seguir al Espíritu y a la Esposa donde quiera que vayan. Si nos distraemos y miramos hacia otro lado mientras ellos van hacia la derecha, nos quedaremos atrás. Nunca debemos cometer esa necedad. Tenemos que ser nosotros los que estemos siempre dispuestos a seguirles donde quiera que nos lleven. Veamos de nuevo el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 dice, y el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Debemos pensar, ¿qué puedo hacer para complacer a Dios? ¿Qué recompensa obtendré cuando vaya al cielo? ¿Cómo será nuestro país celestial? La Biblia dice que allí no hay muerte ni llanto, sino vida eterna, bendición y gloria por los siglos de los siglos. Realmente quiero ir a ese lugar lo antes posible. Las personas que siempre esperan el cielo no elevan sus almas a la vanidad. ¿No son estas las únicas personas que podrán seguir la dirección correcta por la que les guían el Espíritu y la Esposa? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Debemos buscar siempre a Dios, encontrar la voluntad de Dios y pensar, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Estoy siguiendo actualmente el camino correcto con una mente obediente? ¿Soy plenamente consciente de la importancia de la voz de Dios o trato su voz descuidadamente? Debemos reflexionar seriamente sobre estas cuestiones. Según la profecía de la Biblia, habrá angustias de las gentes confundidas en esta época. Esta profecía está escrita en Lucas capítulo 21. Nunca debemos perder el rumbo en esta situación. Nunca perderemos el rumbo, porque Dios es nuestro camino, y la palabra de Dios nos guía y nos lleva al reino de los cielos. La Biblia dice que encontremos a Dios, el Espíritu Santo, y a la Esposa, la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, que habitan en Sion, para que podamos ser los hijos celestiales que sigan la dirección correcta, que nos lleva a la vida eterna y al reino de los cielos. Aunque todas las situaciones que podemos enfrentar en este mundo nos causen angustia, perplejidad y dificultades, espero que todos encontremos a nuestro Padre y Madre como hijos del cielo. Donde quiera que estén Padre y Madre, avancemos siempre en esa dirección. El eterno reino de los cielos se acerca. Como he dicho antes, las personas que aprueban el examen de las oposiciones se convierten en funcionarios. Las personas que pasen el examen del Real Sacerdocio Celestial se convertirán en el Real Sacerdocio muy pronto. Una prueba es un proceso para diferenciar a los que están cualificados de los que no lo están. Hasta ahora, todos los hijos de Sion han seguido con fe el camino de Padre y Madre. ¿No nos dice Dios que sigamos sus mandamientos sin añadirles ni quitarles nada para que no nos perdamos en alta mar? Aunque no obedezcamos los mandamientos de Dios, esto no afecta a Dios en absoluto. ¿No está esto escrito en el libro de Job?
Dice, si pecaremos o fuéremos justos, ¿qué le daremos a Él? No le afectará en absoluto. No tendrá influencia para Dios en ningún caso, pero sí nos afectará gravemente a nosotros. En nuestro camino al cielo, debemos obedecer siempre la palabra de Padre y la palabra de Madre. Siempre que enfrentemos dificultades, debemos estudiar la Biblia y ver cómo nuestros antepasados de la fe las superaron. Cómo superó Daniel las adversidades, cómo superó José las situaciones injustas y cómo superaron los apóstoles Pedro, Pablo y Juan la persecución. Incluso Jesús nos enseñó a superar todas las dificultades a través de sus ejemplos. Tenemos que seguir aprendiendo a superarlas a través de los antepasados de la fe. Tenemos que ver qué tipo de camino recorrió Noé, qué tipo de camino recorrió Abraham, qué tipo de camino recorrieron Pedro, Juan y Santiago, que recibieron a Jesús, y qué tipo de camino recorrió el apóstol Pablo. Los santos de la iglesia primitiva trabajaron y sufrieron mucho. Fueron atormentados, pero no aceptaron el rescate. Examinando siempre estas palabras escritas en Hebreos capítulo 11, debemos dejar de sentirnos como si estuviéramos en el océano sin límites, o vagando por la selva, o caminando por el vasto desierto sin brújula. La pandemia de coronavirus ha puesto al mundo entero delante de esta gran prueba. Esto sucede para que nuestra fe crezca aún más. Encontrar a Padre y Madre celestiales es la clave para encontrar el camino al cielo. Espero que todos los miembros de la familia de Sion vayan al cielo siguiendo a Padre y Madre, donde quiera que nos lleven hasta el final. Conmemorando el poder del Creador en este sagrado y bendito día, debemos recordar que nuestro Padre y nuestra Madre crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Con la esperanza de que todos los miembros de la familia de Sion graben esto en sus corazones una vez más y entren en el reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.